el pasaje de Efesios 2, versículos 4 al 6, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí se muestran los dos estados. El texto nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados, y ese es el estado de todo hombre naturalmente, todo hombre que nace en Adán. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que son llamados eficazmente por medio de la palabra y el Espíritu? Pasan al estado de gracia y salvación. Y lo podemos ver así, hermanos: o estamos en Adán o estamos en Cristo. En Adán o en Cristo, esos serían los dos estados. Aquí, en esta sala, solo hay personas que se encuentran en esos estados. O te encuentras en Adán, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, o te encuentras en Cristo, si has venido a esta gracia por medio de la fe, si has sido llamado eficazmente. Punto número 4. La confesión nos habla de los beneficios del llamamiento. Y dice así la confesión: iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente, para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. ¿Qué sucede cuando un hombre es llamado eficazmente? En ese mismo momento, cuando el hombre es llamado por Dios eficazmente, en ese mismo momento, espiritualmente hablando, tiene una nueva voluntad, tiene un nuevo corazón. Es otro, como lo vimos con Saulo, que pasó de Saulo a Pablo. Es otro, no puede ser el mismo, es imposible. Alguien que está muerto es completamente diferente a alguien que está vivo. Y la obra del Espíritu, hermanos, no solo fue en el llamamiento eficaz en ese momento, sino que continúa. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ilumina nuestras mentes, podemos entender la palabra espiritual y salvíficamente. ¿Podemos entender las cosas de Dios? ¿Podemos deleitarnos en la ley de Dios? Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, renueva nuestra voluntad, determina lo que es bueno y lo que es malo, atrayéndonos eficazmente a Jesucristo. Y esto es una realidad en todos aquellos que han sido llamados eficazmente. En ese mismo momento sus vidas cambian radicalmente. Como dice Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y es lo que hablábamos. Alguien puede saberse de memoria un versículo, pero si no hay esa iluminación del Espíritu Santo, si no hay ese llamamiento eficaz, ese texto solo está en su mente. Por eso muchos dicen: ven a Cristo, el llamamiento general, ven a Cristo, oh pecador. Ven a Cristo todos los que están sedientos, todos los cansados. Y el pecador dice: sí, iré después. Pues sí, lo consideraré, iré en unas semanas. Terminaré estos negocios y después iré. Ese no es el llamamiento eficaz, hermanos. Porque cuando Dios llama, el pecador dice: heme aquí. El pecador dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? En ese mismo instante, es iluminado
es alumbrado, sus ojos se destapan, se le caen las vendas de tal manera de que puede ver claramente las verdades de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que no haya que estudiar y que ya todo lo vamos a saber. Eso no quiere decir, pero sí quiere decir que ahora lo que antes no me interesaba, ahora cobra todo sentido. Lo que antes no me importaba, ahora es prioritario en mi vida. Pero miren esto, atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, dice nuestra confesión al final de esta pequeña sección. Y hermanos, quisiera que pensemos en esto. ¿Cuál es el mayor beneficio de ser llamados eficazmente? Que somos atraídos a Jesucristo. Él es la mayor razón de nuestro gozo en el llamado eficaz. Sí nos cambia la voluntad, sí ya no amamos el pecado, pero principalmente es que pasamos de no amar a Dios a amar a Dios. Ese es el punto principal de nuestro llamamiento eficaz, que somos llamados hijos de Dios. Ese es el asunto de todo el cristianismo, hermanos. Es verdad, no iremos al infierno, como lo mencionábamos en el catecismo, el hermano Ángel, no iremos al infierno, pero hay algo más que eso. No iremos al infierno porque estaremos con Él. Y el estar con Él es el regalo más grande, es el privilegio más grande. ¿De qué serviría entrar a la casa de un rey y mirar sus pasillos, mirar la elegancia de la casa si no vemos al rey? Ese es el asunto del llamamiento eficaz. Somos llamados a ser hijos de Dios. Somos llamados a pertenecer a Él. Y como quinto punto, la libertad del llamamiento. Y es lo último de la confesión. Pero de tal modo que viven libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos. Pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. ¿Qué es esta palabra libérrimamente? Quizás es muy complicada, ¿no? Entender así a simple lectura. Libérrimamente. Libérrimamente es un superlativo. ¿Y qué significa un superlativo? Bueno, es grande, un superlativo es grandísimo. Y este es el superlativo de libre, libérrimo, pero no podríamos decir librerísimo, ¿no? O algo así. Se dice libérrimo, es la palabra correcta. O librecísimo, ¿no? Se oye raro, pero libérrimo es la palabra correcta, es el superlativo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Bueno, algunos llegan a pensar que el llamamiento eficaz, cuando Dios te llama eficazmente a venir a Él, el hombre está como forzado, así de no quiero ir a la iglesia, pero ya me llamó, y ni modo, tengo que estar sentado en esta silla porque ya me llamó el Señor, y no quiero leer la Biblia, pero ya me llamó y pues ni modo, es el llamamiento. No es así. El que ha sido llamado eficazmente viene libremente, porque su voluntad ha sido cambiada por la obra del Espíritu Santo aplicando la palabra a nuestro corazón. Por eso no estamos atados. Muchos afuera piensan, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿estás todo el día en la iglesia? Híjole, todo eso tienes que hacer para ganarte la salvación. Yo creo que en sus mentes lo piensan, ¿no? ¿Que no te dejan? ¿No te dejan salir? ¿No te dejan vivir tu vida? ¿No eres libre? No, es que estamos aquí voluntariamente, porque Él ha muerto y es un gozo estar aquí. Es un deleite estar aquí. Estamos aquí porque queremos estar aquí, porque Él ha cambiado nuestra voluntad. Un fruto de la salvación, del llamado eficaz, que haya obrado eficazmente, es que queremos estar aquí. Y aun cuando alguien llega a enfermarse, dice, yo quiero estar ahí, pero no puedo. Quisiera estar ahí, mi corazón anhela estar ahí. Si me dijeran,
vete a otro lado, no te va a pasar nada, este día del Señor no pasará nada. No, no puedo, mi corazón quiere estar ahí. Debo de ir, es el mandamiento, pero mi corazón ha sido cambiado y ahora me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es tan buena para mí. La ley de Dios no la desecho. El cuarto mandamiento me es tan delicioso como el tercero, el primero, el séptimo. No porque esté tratando de ganar mi salvación por las obras, sino porque ahora mi voluntad ha sido cambiada. La ley ya no está en tablas de piedra fuera de mí, sino que ha sido escrita en mi corazón. Y aquí cita la confesión el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tu rocío de tu juventud. Y el Cantar de los Cantares que nos muestra ese libro del amor de Dios, el amor de Cristo para con su iglesia. Cómo para la iglesia es tan deleitoso estar con su Señor. Cómo es un manjar, es un regocijo que la Biblia nos presenta en el libro de Cantares de cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Así que vamos a responder las preguntas objetivo, que son las siguientes que nos propusimos en un inicio. ¿En qué tiempo somos llamados eficazmente? En el tiempo señalado y aceptable a Dios. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el medio que Dios usa para llamarnos eficazmente? Por medio de su palabra y su espíritu. ¿Cuál es el estado natural de un hombre? Es el estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza. En Adán podemos decir, en una respuesta corta, que el hombre está en Adán. ¿Cuál es el mayor beneficio que tenemos al ser llamados eficazmente? Sí, tenemos una nueva voluntad, sí, tenemos nuevos deseos, nuevos afectos, pero principalmente ser atraídos eficazmente a Jesucristo. Y por última pregunta, ¿el hombre responde y atiende libremente al llamado? ¿Sí? Nadie es que esté forzado o no quiera, sino que todos voluntariamente y usando esta palabra libérrimamente estamos aquí. Ahora, por último, hay dos ejemplos que quiero traer. Dos ejemplos para que nosotros podamos mirar el llamado eficaz. Dice la Biblia que Jesús andaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron después de unos días las redes y les siguieron. No dice después de unos días, dice ellos dejaron al instante. Y ahí la Biblia es muy enfática. Al instante las redes y les siguieron. ¿Qué es el llamado eficaz? Cuando es el llamado, no es espérame tantito, deja sepulto a mi padre y regreso. No, es en ese mismo momento que ellos fueron dejando las redes y siguiéndole. Ahora ya no serían pescadores, simplemente el oficio de pescar en un puerto, sino ahora serían pescadores de hombres. Y otro ejemplo que tenemos es el de Zaqueo, que nos dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo no era salvo antes. Y le dice, es necesario que yo pose hoy en tu casa. O sea, no le dice es opcional. Dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces Zaqueo desciende a prisa, gozoso, y le recibió gozoso. Ahí está el llamado eficaz. No le recibió, bueno, pues ya qué, tiene que quedarse en algún lugar, ¿verdad? Ni modo, no, le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y eso quiere decir que el llamado eficaz no es para justos, sino para pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Noten cómo los verbos son una acción continua en el momento. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué produjo en Zaqueo, ese publicano recaudador de impuestos, muy rico? ¿Qué produjo? Decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Había encontrado la perla de gran precio. Pudo haber perdido todo, pero él sabía que tenía lo mejor. Y fue en el momento, cuando subió al árbol, subió en un estado de muerte y de pecado. Cuando bajó del árbol, bajó en el estado de gracia. Impresionante. ¿Y qué? Quiero terminar con esto, hermanos. No debemos de perder de vista que Dios, cuando nos llama eficazmente, es una realidad evidente que no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Si hay luz, no se puede esconder. Si hay luz en medio de tinieblas, menos. Si tú prendes una velita en la oscuridad, se ve desde cualquier lugar. Es evidente que cuando alguien es salvo, que es llamado eficazmente, no puede decir no. No puede decir: espérenme un momento, terminaré estos proyectos y después consideraré creer en Jesús. Es en el mismo momento que su corazón cambia, sus ojos le son abiertos, reconoce su pecado y vive de una manera diferente. Los frutos vienen en ese momento. Es un hecho real, es un hecho de pasar de muerte a vida. Así como Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia, y realmente miren esto, si nos ponemos a pensar objetivamente, cuando él iba camino a Damasco, él iba a predicar el evangelio. Pero él iba primero como un perseguidor, y a mitad del camino, antes de llegar a Damasco, llamamiento eficaz, y llega como un predicador de la palabra. Impresionante, impresionante cómo Dios puede obrar de un momento. Llamado eficaz es en un momento, no es como en lapsos, es en el momento que Dios te llama de las tinieblas a la luz. Y recuerden esto, es por la palabra, es por la palabra y el Espíritu. Sin la palabra y el Espíritu no es posible. Por eso es necesario predicar la palabra en otros lugares, porque si la revelación general fuera suficiente, entonces diríamos: bueno, pues que vean las nubes y que contemplen los cielos y les llegará la iluminación. No, por eso es necesario que predicadores vayan a otros lugares a predicar el evangelio. Y con esto hemos terminado.